la verdadera educación. Y el texto, pues lo encontramos aquí, Colosenses 2:3, que también ya le dio lectura hace un momento. Antes de leer el texto, quiero decirles que este tema está extraído o basado en el libro de la educación de Elena de White, un libro inspirado. Aquí vamos a ver algunos aspectos del capítulo que se titula La fuente de la verdadera educación y su propósito. Así es que la mayoría de las citas que vamos a encontrar aquí son de este libro inspirado de la educación. Dice Colosenses 2:3, dice, en quien están escondidos, refiriéndose al Señor Jesucristo, nuestro Dios, a Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto quiere decir que toda la sabiduría y el conocimiento habido, actual o por haber, todo ese conocimiento lo tiene Dios. De alguna manera lo ha compartido con el ser humano. Y que nosotros como seres humanos apenas por muy sabios, por mucho conocimiento, por mucha educación que tengamos, apenas es un leve, diminuto, casi microscópico, invisible vislumbre de lo que es la verdadera sabiduría y el verdadero conocimiento. Hoy en este siglo XXI donde eh, se le se le conoce como el siglo de tecnología, como el siglo pasado se le llamó el siglo de la luz, porque el siglo pasado fue donde se empezó a dar un, este, un conocimiento como nunca lo había habido en la historia eh, de nuestro mundo en relación a los grandes descubrimientos que el ser humano tiene y del cual nosotros también nos hemos hecho uso, ¿verdad? Porque gran parte de la tecnología, por no decir que el 100%, ha sido de mucho beneficio para la humanidad en todas las áreas. La ciencia se ha desarrollado y es que aquí se estaba cumpliendo o se está cumpliendo, hoy se cumplió, más bien diríamos, el texto de Daniel, ¿sí? Donde él recibió de parte de Dios la revelación de que este tiempo, el tiempo del fin, porque estamos en el tiempo del fin, dice que la ciencia se iba a multiplicar. Y cuando dice la ciencia se iba a multiplicar, pues es una señal inequívoca de que estamos en el tiempo del fin. Porque en ninguna era, etapa, siglo de la historia pasada del ser humano, tanto auge de la ciencia, tanto conocimiento a la mano, tanta sabiduría, sí, que ha sido de grande beneficio para el ser humano, pero que sabemos que el enemigo de Dios también hace uso de todo lo que Dios invita o el ser humano. Satanás también lo usa de una forma como distorsionada. Estamos en la era de la información, pero también al mismo tiempo de desinformación, porque todo lo que tenemos a la mano con la facilidad con que consultamos, sobre todo por internet, cualquier cosa, por así, de 10 cosas, busco, este, a lo mejor una o ni una es pura desinformación más que información. Entonces, esto confunde al ser humano. Y esto es porque más ha hecho uso de todo esto también. Pero la verdad es que la sabiduría, el conocimiento, la educación emana de nuestro Dios. Y desde un principio, desde que hizo al ser humano, Dios empezó a educarlo, a armarlo de sabiduría, de conocimiento, para poder ir creciendo en durante el desarrollo y las etapas de su vida.
Así es que Colosenses 2:3 dice, en Dios, en Jesús, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que no hay nadie que tenga conocimiento y sabiduría sin que no venga de quién, de Dios. Vamos a ver la siguiente. Para ello, vamos a ver aquí hay unas definiciones de lo que es la educación. Recuerden, el tema es la verdadera educación. Y tenemos que ver la definición de educación. Y hay muchas definiciones. Si usted se pone a buscarlas todas, pues no hay a cuál escoger porque unas están como que mejor armadas que otras, y unas claras y otras más elaboradas. Pero esta me gustó, que es clara y en realidad comprende casi todo lo que involucra la educación. Esta definición es de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, de la página. Dice que la educación, ahorita vamos a ver qué es educación según Dios, pero según los seres humanos, la educación es el fundamento básico para la construcción de cualquier sociedad. Entonces, educación y sociedad van de la mano. Es el fundamento básico para construir una sociedad. Es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades. Es la única inversión para construir sociedades. ¿De qué tipo? Sociedades equitativas, saludables y prósperas. Me gustó esta definición y tiene que ver mucho con lo que Dios piensa, como Dios define la educación. Claro que sí, y tiene relación con todas las definiciones. Sin embargo, vamos a ver aquí qué nos dice Dios acerca de la educación. Vamos a ver la siguiente. Primero que nada, que nos quede claro que la fuente de la verdadera educación, ¿quién es? Es Dios, es Jesús. Pero también tiene un propósito y es el propósito según Dios, no según nuestro propio propósito, ¿verdad? Aunque Dios no hace nada sin que nosotros consintamos. Es decir, Dios no puede educarme, formarme, reconocimiento, darme información que yo no acepte o no quiera, sino tengo que quererlo, ¿sí? Nuestro concepto de educación, dice este párrafo inspirado en el libro de la educación, dice que nuestro concepto de todos los seres humanos tiene un alcance demasiado estrecho. Por ejemplo, eso que acabamos de leer es un concepto según la ONU, pero dice Dios que es todas las definiciones que podemos encontrar de educación tienen un alcance muy estrecho, muy bajo. La verdadera educación, dice aquí Dios, significa más que el aprendizaje de determinado curso o tema. Es más que eso, ¿sí? Porque esto regularmente educación es una académica, ¿no? Aprendizaje del tema de una materia. La verdad es que es más que una preparación para la vida actual. Porque es cierto, la educación nos capacita al ser humano para vivir en sociedad, para construir sociedades, ya vimos, según la ONU. Pero eh, también se dice que la educación es para prepararnos para la vida. Bueno, significa más que una preparación también para la vida. Dice, la educación abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. ¿Qué quiere decir? Todo el ser, es decir, mi mente, mi espíritu, mi cuerpo, mi todo, ¿sí? Pero también todo el periodo de existencia accesible al hombre. Si son 30, si alguien nada más alcanza a llegar ¿cómo se llama? A la adolescencia, etcétera, o a la adultez joven, algunos hasta la ancianidad, pero la educación abarca, comprende todo el periodo de vida de cada ser humano.
aquí en rojo, es el desarrollo. La educación es el desarrollo armonioso. Eso quiere decir que todo encaja con todo armoniza con todo. De las facultades, como físicas, mentales y espirituales. Todas las facultades espirituales, como ahorita que estamos hablando de temas espirituales, pero también todas las que facultades físicas que tienen que ver con habilidades motrices, con habilidades físicas y también todas las habilidades mentales, todo lo que podamos tener en nuestro cerebro, toda la información, todo el conocimiento. Sí, bueno, en esas tres áreas tiene que haber un desarrollo armonioso. Eso es realmente la educación. Que nada choque con nada. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo. Los autores también hablan del servicio en la sociedad, que tiene que ver con la educación, pero aquí lo claramente. Nos prepara para disfrutar, dice el gozo, disfrutar sirviendo en este mundo. Y también nos prepara para un gozo superior, no nomás en este mundo, proporcionando proporcionado por un servicio más amplio, donde en el mundo venidero. Entonces, resumiendo, la educación, desarrollo armonioso de todas nuestras facultades, de todas, para preparar, para servir en este mundo, pero también para qué, a experimentar el gozo superior de un servicio más amplio, donde en la vida, es decir, en el mundo venidero cuando es, eso es una más o menos, porque Dios sigue hablando de la educación. Aquí creo que casi abarcamos todo lo que es la educación desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de nuestro Dios. Siguiente. Atrás, atrás. Si vemos aquí esta diapositiva, vamos a ver ahí varias imágenes y nos damos cuenta que en el mundo, la historia de nuestro mundo, ha habido grandes maestros, grandes que hombres, grandes científicos, grandes hombres de mucho intelecto, de gigantesco, dice aquí, y abarcante espíritu investigador. Hombres cuyas declaraciones han estimulado el pensamiento de la humanidad, ¿sí? Y han beneficiado, lógico, y abierto a la vista vastos campos de conocimiento. Estos hombres, a través de las historias, cada quien en su época fueron que han sido honrados, los seguimos honrando, ¿verdad? Como que, como guías y benefactores de la raza humana y también de ciertos grupos eh, en el mundo, ¿no? Por ejemplo, los griegos, ¿verdad? Los mexicanos, los tales. Ha habido grandes hombres con mucho conocimiento, con mucha educación, benefactores, sin duda, ¿verdad? Pero ninguno de ellos se compara a la fuente de la verdadera educación. ¿Quién es la fuente de la verdadera educación? Pues, hay uno superior a todos ellos y juntos, ¿no? Y multiplicado la potencia que ustedes quieran, el conocimiento de uno eh, en todas las áreas se encuentra en la fuente del conocimiento, la fuente del conocimiento y de la ciencia que quiere Dios. Eh, por ejemplo, ahí tenemos a la derecha la primera imagen, arriba a la derecha. Ahí encontramos nosotros a Salomón. Si vamos a hablar de hombres con gran conocimiento, con gran intelecto, investigadores, etcétera, tenemos que hablar de Salomón, porque Dios dice en su palabra que nunca ha habido un ser humano, un hombre como Salomón, hablando de qué, de sabiduría, de sabio, de inteligencia, ¿sí? Él sí que era sabio de sabio.
porque Dios lo dice. Todos estos que vemos en las imágenes, pues han tenido su época y la humanidad los ha reconocido y qué bueno, pero Dios reconoció a Salomón como el máximo ser humano en sabiduría. Y tan es así que, pues Dios mismo se la dio y él dice, ¿verdad? Yo te doté de sabiduría. Y como cuando yo te pregunté qué querías para gobernar a la nación de Israel, dijiste que sabiduría, pues entonces ahora, aparte de sabiduría, te voy a dar que te voy a dar poder, te voy a dar paz, te voy a dar dinero, te voy a dar este, las riquezas que un ser humano puede, a la que puede hacer. Porque tomó en cuenta a la sabiduría, Salomón, como algo más valioso que cualquier otra, otra cosa. Y bueno, ese registro está ahí en la Biblia, pero aquí tenemos eso a través de la historia. Aquí vemos a algunos personajes griegos, ¿verdad? Entre ellos está unos muy famosos como Arquímedes, Pitágoras, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, a Galileo, tenemos a Isaac Newton, sí, ese inglés, el de la teoría de la relatividad, etcétera. Vemos ahí a muchos, este, que ha dado muchos grandes personajes. Y luego tenemos acá a la derecha otra imagen donde ahí está un científico ya de los últimos tiempos, eh, contemporáneo, digo casi porque él vivió en el siglo pasado, el personaje famoso alemán, de la, ¿cómo se llama? De la bomba atómica. Vemos ya a grandes personajes de la medicina. Bueno, vemos a mucha gente ahí reconocida. Pero ahí abajo, en el último párrafo, dice, podemos ascender hacia atrás y ver a todos los grandes hombres científicos de todos los del mundo, hasta donde alcancen los informes del ser humano, de todos los registros que haya. Pero antes de todo estaba ¿qué? Estaba la luz, ¿sí? ¿Quién? A la luz se refiere al conocimiento, pero se refiere a Jesús. Recuerden, Jesús dijo, yo soy que la luz del mundo. O sea, no puede conocimiento sin quién, sin el origen de lo que es nuestro Señor Jesús. Así es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, más sabio que cualquier ser humano. Todos estos grandes hombres fueron creados, fueron hechos por Dios. Y toda la sabiduría que tuvieron cada su área, Dios se las dio, ¿sí? Dicen, no, pero fue de nacido, sí, pero ¿quién lo hizo nacer? Pues Dios, ¿verdad? Dice aquí, así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan, ¿por qué? No porque luz propia, sino por la luz del sol que reflejan. Por ejemplo, la luna, cuando la vemos, pues esa luz con que se refleja y nosotros no es decir, esa luz proviene de donde, del sol. Dice, así como la luna y otros planetas reflejan luz que no es de ellos, que es del sol, así los grandes pensadores del mundo, como todos estos que acabamos de ver y mencionar, dice, estos grandes pensadores en cierto su enseñanza, si fueron muy acertados en sus descuentos, en su ciencia, dice aquí, simplemente están reflejando que los rayos del sol de justicia, otro apodo de su Señor Jesucristo. El sol de justicia, así se hace llamar quien, Dios mismo, nuestro Señor Jesús. Es que todo rayo del pensamiento, todo destello de inteligencia, todo destello de intelecto, ¿de dónde viene? Precede de la luz del mundo, es decir, de nuestro Dios. Y luego vemos la siguiente,
donde se encuentra este texto de Juan 12, dice el nuestro Señor Jesús, yo soy qué, la luz del mundo. Y el que me sigue no va a andar en, que, en oscuridad, porque si Cristo es la luz, entonces no, ya no vamos a andar en tinieblas, así que si le seguimos, sino que tendremos la luz de la vida. ¿Qué les parece? Es decir, basta conseguir a Jesús para tener luz, es decir, para no estar en la ignorancia. La oscuridad significa ignorancia, la luz significa sabiduría. Y la sabiduría, la luz, proviene de quién? De Dios. Juan 8, 8, 2. Y basta conseguirlo. Dice, el que me sigue no va a andar más en la oscuridad. En relación con Dios, se haya, perdón, en la relación con Dios, seguir a Jesús, pero tener una relación, una amistad, una compañía, una experiencia de vida con Dios, ahí se encuentra, ¿qué dice aquí? La educación más que el científico que ustedes me quieran nombrar ahorita. Si tú tienes una relación con Dios, ahí está la educación más elevada, de más valía, de más valor. Es el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del hombre. ¿Qué les parece? El desarrollo ¿qué? Del hombre se da ¿por qué? Por la relación con Dios. Dice el texto que vemos aquí, dice Job 22, 20, dice, vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Fíjense, los seres inteligentes, los grandes hombres actuales, eh, aunque no solamente científicos, pero nuestros grandes líderes mundiales, eh, se encuentran en guerra unos con otros, por decir, por mencionar, Israel contra los palestinos, por nombrar a Estados Unidos ahorita retando a los países, a los rusos y a los ucranianos. Los grandes gobernantes del mundo les hace falta conocimiento para qué, para llegar a la paz. Cada rato y todos los días dicen, ahora sí va a haber una tregua y creo que se está planeando una tregua de 20 días sin armas y que sin ataques y no se logra porque porque la verdadera fuente de la sabiduría, aunque son grandes personajes, pues no tienen la verdadera educación, la verdadera formación divina. Vuelve ahora en amistad con Dios. Cuando nuestro mundo jamás va a tener paz, jamás va a tener, vamos a vivir tranquilo, ningún país, ningún lugar del mundo. ¿Sí? Dice, porque mientras no tengamos una amistad con quién, con Dios, ¿no? Si algún día la tuvimos, a lo mejor tuvimos algo de paz, pero ahora se vuelve ahora otra vez en amistad con Él. Y tendrás que paz al tener esa amistad y gozar de esa paz, ¿no? Dice, te vendrá que el bien. Y a todos los países nos iría bien, ¿sí? Simplemente con qué, con tener esa relación de amistad con Dios. Dice, el conocimiento del Santísimo es inteligencia, esa es la verdad inteligencia. Por eso vuelve ahora en amistad con Él. Dice esta nota, refiriéndose a Job 22, 21, lo que acabamos de leer, esta nota sobre ese texto dice, es un mensaje para la humanidad, este es el mensaje para la humanidad de nuestro Dios en la actualidad y a través de los tiempos. Vuelve en amistad con Dios para que tengan paz y por ello te vendrá bien. Aquí en México no vamos a tener paz, aunque Estados Unidos se meta a cooperar con el gobierno de México y que vamos a acabar con la delincuencia y que con la corrupción y que con tanta cosa, con las desapariciones forzadas y que, que tiene al país, hablando de nuestro país, lo tiene en la zozobra, en la angustia, con esa carga, sobrecarga de estrés diaria,
en la población por tanta violencia, por tanto pecado que hay, pero jamás vamos a experimentarla con la ayuda de ningún país, con la ayuda de nadie, ni las alianzas entre los países. Eso solo hasta que nosotros los mexicanos tengamos una amistad con quién, con Dios. Entonces vamos a tener paz y nos irá bien. Por eso la invitación, dice aquí donde dice nota de Job, es el mensaje para la humanidad, esta invitación. Vuelve a estar con Dios. El método trazado en estas palabras era el que se seguía en la educación del padre de nuestra especie. ¿Quién es el padre de nuestra especie? Adán. ¿Sí? Dios nos lo dejó relatado en el libro de Génesis. Ese, ese es el método trazado en estas palabras. Vuelve ahora en amistad. Era el que se seguía en la educación de Adán. Así incluyó Dios a Adán ahí en el Edén, cuando en la gloria de una habilidad exenta de pecado habitaba quién? Dios en el sagrado jardín del Edén. ¿Y cómo era todo? Todo paz, era todo armonioso, excelente, todo perfecto en todos los aspectos y áreas. ¿Sí? Sin embargo, Adán se enemistó, Adán y Eva, nuestros primeros padres, se enemistaron con quién, con Dios, por medio de qué, retando la desobediencia, ¿sí? Haciéndole caso al enemigo de Dios. Entonces se enemistaron. Por eso es que Dios dice, ahora vuelve otra en amistad con Dios. Y bueno, sabemos que es imposible, pues no, ¿verdad? Pero para el ser humano es imposible, para nuestro mundo, que todos los humanos al 100% en este momento nos volvamos a amistad contra Dios. Pero este texto se aplica no solamente en general a una nación, a todo el mundo, se aplica en lo personal, personalmente. Dentro de un país lleno de conflictos puede haber una, dos, 10, 15, 100, 1000 o no sé cuántas personas que tienen una verdad con quien Dios. Y entonces pues, van a tener, de la tormenta van a tener paz, de una guerra van a experimentar la paz. Dentro de un país de conflictos pueden tener la paz, porque su relación con Dios es así es que no esperemos que en mi país todos reconozcan a Dios, no. Recuerden, le damos atrásito. Eh, recuerden, no es este, no es que Dios dice, hasta que todo el mundo esté amistad conmigo, va a haber paz. No, es que esto es personal. Así que salvación. Sí, adelante, vamos a la siguiente. Dios perdió, el hombre perdió esa amistad con Dios y la invitación es a volver a Él. Es que todo verdadero conocimiento y desarrollo, recalcamos, tiene su origen ¿dónde? En el conocimiento. Usted y yo podemos tener mucho conocimiento en una área, ¿no? En un deporte, en ciertas ciencias, pero el verdadero conocimiento y el desarrollo tiene su origen en que yo conozca a Dios. En la medida que más conozca a Dios y más lo siga, más tenga una relación de amistad con Él, mi conocimiento y desarrollo y crecimiento y preparación va a ser que cada vez mayor. Cualquier ramo de la investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos tiene que, aunque no querramos, en contacto con la inteligencia, poder e invisible que en todas las cosas y por medio de ellas. Muy a su pesar, todos los científicos, todos los grandes hombres actualmente que tienen mucho conocimiento, aunque no lo quieran, están entrando, se están poniendo en contacto con Dios, aunque sean ¿sí? Porque se están poniendo en contacto con Dios, porque por qué inteligencia que ellos tienen para desenvolverse y crecer científicamente, no viene de otro
medio más que quien de Dios. Así es que aún en ignorancia y aunque lo acepten o no, ellos se pusieron en contacto con Dios, este, no, no conscientemente, pero eh, como ellos, la verdad, porque la salud, tengo que investigar cuál es la verdad, cuál es el verdadero origen de esta enfermedad y yo quiero ayudar a la humanidad y quiero inventar esta vacuna y quiero inventar un medicamento para el cáncer y quiero... Es una verdad que buscan sincera y como es sincera, se están poniendo en contacto con la fuente de que del conocimiento. Luego Dios les da ese don de la inteligencia, sí, de la educación, a hacer grandes para beneficio, aunque el hombre se lo bonito, bonito, Dios. El efecto que tiene esta comunión, esta combinación sobre el cuerpo, la mente y el alma, que dice, sobrepuja todo esto. Que los psicólogos, que los psiquiatras, que los científicos, que los que son ateos y que ellos no tienen nada de Dios, quiero decirles que sí tienen mucho de Dios. Ellos, el conocimiento que tienen, lo obtuvieron porque porque Dios se los dio. ¿Qué les parece? Sin buscar a Dios, ¿eh? ¿Qué les parece un científico buscando a Dios? ¿Hasta dónde escalaría su conocimiento? ¿Hasta dónde llegaría su crecimiento científico? ¿Hasta dónde? Con Dios como amigo, con una relación. Si sin reconocer a Dios, esos grandes hombres realizan grandes descubrimientos para beneficio de la humanidad. ¿Imaginan contacto con Dios, pero consciente? ¿Hasta dónde iría, no? Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, del cristiano, que nosotros tengamos ese deseo de crecer, de conocer, de estudiar, de crecer intelectualmente, no conformarnos con quedarnos en un estatus mediocre, que el plan de Dios, desde que hizo Adán y Eva, su plan siempre fue que el conocimiento de la educación siempre iba a ir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, siempre para arriba. Ese fue el plan inicial de Dios. Y sigue siendo. Quiere que usted y yo, si yo llegué hasta quinto de primaria, él quiere que termine la primaria. Si yo llegué hasta segundo de secundaria, quiere que acabe la secundaria. Si yo de una carrera trunca, quiere que la termine. Si yo empecé a estudiar música, empecé a estudiar enfermería, medicina, no sé, si yo empecé a investigar sobre ciencias naturales, él quiere que mi conocimiento siempre vaya en aumento, en aumento, en aumento. Y si yo lo busco sinceramente ese conocimiento, me estoy poniendo en contacto con la fuente del conocimiento, con Dios. Pero Dios quiere algo más, quiere que yo me ponga en contacto conscientemente y a propósito, ¿sí? Para ser grandemente bendecido y también obtenga esa paz y ese este, crecimiento y desarrollo del ser humano. El plan de Dios siempre fue que el hombre iba a ir creciendo y desarrollándose a través de los años infinitamente, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algo interesante acerca de eso, que Dios quiere que siempre estemos aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Algunos dicen, no, es que yo ya estoy viejito, ya no aprendo nada. Podemos seguir aprendiendo hasta el último día de nuestra existencia, aunque vivamos 100 años o más de 100 años. Desde el último día de la existencia se aprenden cosas nuevas. Así es que vamos a ver la que sigue. Hay cosas muy interesantes acerca de la verdadera educación. Miren, para comprender lo que abarca la obra de educación, o sea, desde el punto de vista
Pues sí, científico, intelectual, académico, pero sobre todo espiritual, para comprender bien que abarca todo lo que es la educación, necesitamos considerar muy bien tanto la naturaleza del hombre con ese propósito, crearlo. Recuerden, acabo de decir que su propósito fue de que su conocimiento siempre fue en aumento. Necesitamos entender eso bien. Pero también necesitamos considerar el cambio de la condición del ser humano. Ese era el propósito de Dios, pero hubo un cambio en la condición del hombre. ¿Por qué? Por la intención del conocimiento del mal. Le dijo Satanás a la mujer, le dijo, el día que comas de este árbol, de este fruto, no te vas a morir, al contrario, vas a conocer el bien y el mal. Y efectivamente lo conoció y lo conocemos nosotros. Y algunos conocemos más el mal que el bien. Porque la tentación era grande. A ver, yo ya conozco el bien, pero ¿qué es eso del mal? A ver, también quiero conocerlo. Al ser humano nos gusta experimentar en carne propia, cuando nunca aprendemos de los errores ajenos. Cuando tu papá te dice, no me, pues la metemos, ¿sí? Cuando te dicen, te ponen ahí en el parque, no toques pintura fresca, ¿qué hacemos? Si va a hacer a pintura fresca y le ponemos una nota ahí. O sea, los seres humanos así somos. Eh, después de la vida, después de la desobediencia, después del pecado, cada vez más, a través de la historia, nos atrevemos a entrar en, en lugares más, en áreas más comprometedoras y de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, debemos de considerar el cambio del ser humano después de la caída, la intención del pecado, el mal. Ya entró el mal, entonces el plan de Dios para cumplirse, sin embargo, el plan de Dios para cumplir ya lo conocimos, pero sin embargo, su glorioso propósito, hablando de la educación de la especie humana, sigue presente. Dios no dijo, a ver, ya el hombre me desobedeció, ya cambió su naturaleza, ¿sí? Su inocencia y ahora ya con el mal, pues ya, que se muera, ¿verdad? Dios dijo, no voy a seguir con el ser humano acompañándolo, ¿sí? Él ya no me busca, dice, yo siempre lo voy a buscar. ¿Saben de que eso de que busca a Dios, mira, acércate a Dios para que te vaya? No, en realidad es Dios el que se acerca a nosotros, es Dios el que nos busca. De nosotros no hay nada bueno, no hay nada que salga de nosotros, ¿sí? El mismo arrepentimiento es algo al que Dios nos motiva. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de quién? De Dios, ¿se acuerdan? Hagamos al hombre a nuestra imagen, platicando la deidad. ¿Sí? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, platicando y planeando que planeando hacer al ser humano, dice, vamos a hacer al ser humano a nuestra imagen. Así es que desde el momento que Dios hizo al ser humano, las tres áreas, mental, física y espiritual, se parecen mucho a quién, a Dios, a su hacedor. Por lo tanto, todas sus facultades eran susceptibles de que de desarrollo, su capacidad y su vigor, su fuerza, su intelecto, debían ir aumentando continuamente, decía hace rato. Estos textos entrecomillados están en el libro de la educación. Sí, por si los queremos por ahí buscar, guardar y leer con calma. ¿Sí? De que el conocimiento es para toda la vida, no lo inventé yo, Dios aquí dice. Todas las facultades tienen que ir creciendo continuamente, deben de ir en aumento. Ese fue el plan inicial. Pues Dios en su grande todavía tiene ese propósito. Vasto y glorioso era el campo de toda su investigación. Adán y Eva fueron unos científicos, ¿sí? Ellos platicaban cara a cara con Dios, con la fuente del conocimiento, con la fuente, con la verdadera educación. Dice, estaba su campo a la investigación abierto, dice, los misterios del universo visible, todo lo que veían cuando volteaban hacia el cielo,
Las maravillas del perfecto en sabiduría de Dios invitaban al hombre a estudiar todo, la naturaleza, la astronomía, el cuerpo humano, todos los conocimientos, Dios los puso a su disposición y quería que fueran creciendo. Ellos tenían el privilegio de relacionarse íntimamente cara a cara con Dios, con su creador. Si hubiesen permanecido leales a Dios, ¿no? ¿Cómo imaginan ustedes que hubiera sido el desenlace? Todo esto que tenían les hubiera pertenecido para cuánto tiempo, para la eternidad, para ti, como era el plan de Dios. A través de los eternos, seguido adquiriendo nuevos tesoros de conocimiento, de felicidad, cada vez obteniendo conceptos cada vez más claros de la salida atrás, conocimientos de, y el amor de Dios. Habrían comido cada vez más el objeto de su creación. Hubieran entendido, ay, qué bueno que este fue el propósito de Dios al crear. ¿Sí? Y entonces cada vez más iban a reflejar más plenamente a Cristo. ¿Pero qué pasó? La triste historia. Pero su desobediencia perdió todo eso. El pecado mancilló y casi, fíjense, dice lo que dice Dios, casi, casi borró la semejanza divina. Si el hombre, el ser humano, todavía se parece, es semejante a su creador, ¿cómo sea Adán y Eva antes de casi borró, dice un texto inspirado que el hombre fue creado un poco nada más, un poco menor que los ángeles. Nada más después de la degradación del pecado, usted y yo, pues ya los ángeles nos parecemos casi nada. Pero aquí perdió, uh, dice las facultades, ¿dónde que nos quedamos? Todo por, dice, y y casi todas esas facultades físicas del hombre se debilitaron, su capital disminuyó. Es que cada año que pasa en la historia de los somos más tontitos que menos inteligentes, para que no se oiga. Pero entre más vamos atrás, los seres humanos sean más inteligentes porque el pecado ha ido creciendo, ¿no? Y nos ha ido degradando, nos ha ido haciendo feos, hemos perdido estatura, hemos perdido sabiduría, hemos perdido intelecto, hemos perdido facultades de todo tipo, ¿sí? Dice su capacidad mental disminuyó. Aquí yo no lo digo, Dios dice que somos menos sabios y diluyanos, por ejemplo. Su visión espiritual se oscureció y quedó el hombre sujeto a qué? A la muerte. Y desgraciadamente, pues es lo que más nos duele al ser humano, perder seres queridos porque mueren. ¿Sí? Yo en este año 2025 me ha tocado ir a sepultar a muchos amigos, ¿sí? Que, que ya deben de existir, todo por culpa de qué? Del pecado. El pecado mancilló, borró casi la semejanza divina. Pero, miren lo que dice eso de no obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su creador, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, mente, alma, espíritu, a fin de que se cumpliese el propósito divino en el momento de la acción. Este es el objeto de la educación, el gran objeto de la vida. El objeto de la educación es que lleguemos a obtener de esa imagen, que seamos cada vez más a imagen, semejanza de nuestro Creador. Y Dios puso ahí el remedio. En la imagen de ahí vemos a Dios en esa imagen, poniendo un corderito,
que tenía que sacrificar a Adán para simbolizar el sacrificio de Dios por la humanidad en un futuro, ¿sí? Que se cumplió cuando Cristo vino, ¿sí? Cuando Cristo vino a morir por la humanidad, ahí se cumplió el rito ese de aquellas ceremonias donde se sacrifica un corderito sin manchas, sin enfermedad, ¿sí? Entonces, sin defecto. Entonces, Dios mismo no abandonó al ser humano cuando lo echó, sí lo echó, sí, lo echó de él, sí, pero no lo dejó solo. Y tan es cierto que no ha dejado al hombre solo, tan es cierto que nosotros aquí estamos. Si Dios se hubiera creado totalmente el ser humano, no existiríamos, porque no podemos vivir sin que Dios quiera que nosotros aún tengamos vida, ¿sí? Dice, el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. ¿Okay? El amor. Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de vida. El primero y grande mandamiento es amar a quien, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿verdad? Entonces, aquí hay una nota inspirada sobre Lucas 27 y dice que amar a Dios como lo manda el mandamiento. Dice, con todas las fuerzas, mente y corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, mente y alma debe de restaurarse a la imagen de Dios. Y ahí es donde está la base del verdadero conocimiento, la base de la verdadera educación. Pero como Dios en esa ocasión resumió los 10 mandamientos en dos partes, dijo, en la primera parte amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Qué dijo? Pero tiene una segunda parte. Los mandamientos tienen una segunda parte. Los primeros 4, el amor a Dios, dijo, pero hay otros 6 que tienen que ver con el amor a quién, a tus semejantes. ¿Y qué dice de eso? Vamos a ver la siguiente. Dice que el segundo mandamiento o la segunda parte del grupo de mandamientos es semejante al primero. Dice, eh, vamos a ver la siguiente, ¿sí? Para ver esto. Dice, semejante al primer mandamiento. Dice, semejante al primer mandamiento es el segundo, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice, la ley de amor requiere dedicación de cuerpo, mente y alma al servicio de Dios, pero también de nuestros semejantes. Esos otros 6 mandamientos tienen que ver con nuestros semejantes. Y este servicio, a la par con el servicio a Dios, que nos constituye en bendición para los demás y nos proporciona a nosotros la más grande bendición. Así es como llegamos a participar cada vez más plenamente en la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo, porque lo vemos en qué, en nuestro corazón. Siguiente. Y esto tiene que ver con la educación. Pues resulta que los mandamientos son, entonces tenemos que observar, obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Las Sagradas Escrituras son la norma perfecta de la verdad y como tales se les debería dar el primer lugar en la educación. ¿Qué les parece? La palabra de Dios está fuera de las secretarías de educación en todo el mundo. Las Sagradas Escrituras, que en un tiempo formaban parte, eran lo de texto de las universidades, en las escuelas, en el pasado, fueron echados de las universidades. Pero Dios dice en este párrafo de arriba inspirado, la Sagrada Escritura es la norma perfecta de la verdad y como tales se les debería de dar el primer lugar. Para obtener una educación digna de tal nombre debemos vivir un conocimiento de Dios, el Creador, conocimiento de Cristo, el Redentor, según están revelados en las Sagradas Palabras. Y tan importante es considerar las Escrituras en nuestra educación, en nuestro crecimiento, que miren hasta dónde nos lleva.
Dice, según de Timoteo 3:16, ustedes y conocen este texto, todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, son que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Nada que esta parte ya caducó y que el Nuevo Testamento sí, que el Antiguo no. Todo es útil para que para enseñar. Entonces tiene que ver con la educación. La palabra de Dios, claro que sí, dice, porque es la palabra de Dios y Dios es la fuente del conocimiento. La Biblia es útil para enseñar, para reprender también, para corregir a todo mundo, ¿sí? Así como nuestros hijos, así como nuestros jugadores hay que corregirlos, ¿sí? Para instruir en justicia, para instruir a todos los seres humanos, dice, a fin de que el siervo de Dios esté completo, enteramente como capacitado para toda buena obra. Eso es la verdadera educación. Y miren la verdadera educación hasta dónde nos va. Dice Juan 5:39. Escudriñar, estudiar más que el álgebra de Baldor, más que los libros, anatomía de quién sabe. Tenemos que estudiar y prepararnos académicamente, porque Dios quiere que vayamos creciendo. Pero el libro de texto por excelencia es las escrituras. Porque miren, si yo estudio el álgebra de Baldor, no tiene que ver nada con el cielo, con la eternidad. Pero dice aquí, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y estas escrituras, este libro de texto, que dice, ¿de quién? Es la Biblia, son las que dan, dice, y Jesús es la fuente de conocimiento de la verdad. Entonces, eso nos lleva hasta la vida eterna. Y miren, vamos a ver la siguiente para ir avanzando. Ya vamos cerca de finalizar. Dice, en vez de jóvenes educados, pero débiles, las instituciones, hoy recuerden que ahora es que se conoce que por la generación de cristal, ¿verdad? Somos muy delicaditos y somos muy especiales y somos, no, en pocas palabras, muy diferentes a otras etapas de la historia donde se educaba a las personas. Hoy tenemos toda la facilidad para aprender y tenemos grandes maestros y dice, en vez de jóvenes educados, pero débiles, dice, las instituciones sí están educaditos. ¿Por qué? Porque tienen maestrías, doctorados y diplomados y quién sabe qué más, pero dice, pero débiles. Dice, las instituciones del saber, todas las universidades, Harvard, la UNAM, GEDI o como le quieran llamar, dice, debieran producir hombres como fuertes para pensar y para actuar. Hombres que sean que amos y no esclavos, porque somos una generación de muy educados, con muchas maestrías, pero ¿cómo? Pero somos esclavos de las circunstancias, dice aquí. Y Dios quiere que las sociedades formen jóvenes amos de las circunstancias. Hombres posean amplitud de mente, una claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Miren lo importante, ¿sí? Preparados para defender sus convicciones, sus valores, ¿sí? Según Dios únicamente. Pero aquí hay algo interesante, dice, hombres posean amplitud de mente. Ahorita tenemos un falso concepto esto de amplitud de mente. Y decimos, oh, mira, dile aquí al ingeniero, él es de mente amplia, va a entender, va a comprender. Pero se están refiriendo a una persona que es abierto de mente. Se refieren en la actualidad a personas que a todo dicen que sí. Y eso no significa poseer amplitud de mente. Amplitud de mente, de pensamiento, es
comprender, tener una claridad de pensamientos para defender nuestros valores y solo una nueva vida en Cristo nos puede liberar de esa esclavitud de las circunstancias. Semejante educación, como la que acabamos de decir, provee algo más que una disciplina mental, provee algo más que una preparación que física, atleta acá, con grandes cualidades, mucho más que eso, y se fortalece la mente contra quién, contra el mal. Nos hará falta ese tipo de educación en la actualidad a nuestros jefes, gobernantes, a nuestras familias, claro, porque no distinguen contra el espacio en la perfección de quien el carácter de Dios. De esa forma, educados, podemos entender el carácter, conocer el carácter de Dios. La mente, de esa manera que pasa, se renueva y el alma vuelve a crearse a la imagen de Dios. Antes de que Jesús venga, aún aquí en esta tierra. Siguiente. Miren, vamos a ver un poquito antes de terminar cómo fue la educación de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Dios es la fuente de la educación, del conocimiento, sí. Y algunos podemos llegar a creer que Jesús era muy inteligente, tenía mucho conocimiento y estaba muy cerca de su Padre Dios y todo, y hizo las cosas bien, no tuvo pecado, porque era Dios. Pero recuerden que si Dios hubiera venido aquí a la tierra como Dios, entonces no hubiera tenido ningún mérito su, su estancia aquí, su trabajo aquí en la tierra. No, aquí lo importante es que Dios se despojó de su divinidad y vino a vivir en esta tierra, como tú y yo, a nacer de una mujer en un vientre, estado en un vientre, y pasar por todas las etapas de la vida. Pasó por bebé, pasó por preescolar, pasó por ser primario, por ser adolescente, por ser joven, adulto, etcétera. Pasó por las etapas de la vida con todas las tentaciones y todas las oportunidades también de conocimiento que tiene usted y que tengo yo. Vino a hacerse hombres, ¿sí? Y eso vino a enseñarnos, porque si no podemos decir, pues es que Dios no pecó Cristo no pecó porque era Dios. No, pero es que vino a convertirse en carne y sangre, a dejarnos el ejemplo de que sí se puede conectar con nuestro Padre Dios como lo hacía Él, podemos cumplir nuestro trabajo aquí en la tierra, ¿sí? Miren, la educación de Jesús se desarrolló principalmente en su hogar y taller de carpintería con María como su propia guía. Porque, es que el niño Dios y que Jesús hacía milagros y que tenía una fe inquebrantable, pero, pues es que se le apareció la fe. No, es que la tuvo que haber ido desarrollando por medio de que de la educación y el conocimiento, ¿sí? Como un proceso, ¿sí? La educación es un proceso y tenemos que, Jesús tuvo que enseñar a leer, primero con las vocales y luego todo el abecedario y luego a formar palabras, todo igual que cualquier ser humano. Aquí la diferencia es que esa educación la empezó a desarrollar ¿dónde? En el hogar, y es lo que ahora no se está haciendo, ¿sí? Principalmente en su hogar, pero también ¿dónde? En el taller de la carpintería, fíjense, ahí con María también como su propia guía, ¿sí? Hoy existe también esa modalidad, ¿no? De niños, sobre todo niños especiales que no van a una escuela pública normal, sino que avalada por la SEP, esa educación se las imparte su mamá en el hogar. Y antes esto era así, después se inventó que el kinder y que todo eso, pero antes la educación empezaba en el hogar. Ahora ya se perdió eso porque los niños
se crían en todos lados por la ausencia de todos los responsables de su educación. Dice, la educación se desarrolló pues en el hogar. Aprendió a leer y a interpretar las escrituras con ella. Solo interpretaba las escrituras porque era Dios, no, porque su mamá le enseñó a leer y a interpretar. Quiere decir que María, la Virgen María, era una persona que tenía una relación muy especial con Dios, porque sabía interpretar las escrituras y se las que enseñó a su hijo. También aprendió de la naturaleza, Jesús, y de las que responsabilidades de la casa diarias, de la sociedad, de escolares, laborales que debía cumplir, tanto en casa como donde, como allí en el taller de carpintería de José, su padre. El hogar de Jesús fue su primer escuela. Ahí empezó a tener la educación. María, su madre, le enseñó a leer y a interpretar, ya leamos esto, ¿sí? La Biblia dice, dándole una base sólida en la fe y en el conocimiento religioso. Entonces, Jesús, ¿por qué fue el personaje que fue? Porque empezó a recibir la educación que emana de quién, de Dios, a través de se ha perdido, ¿no? Y que le hemos dejado la responsabilidad a la nana, a la guía, al profe de la escuela, etcétera, ¿sí? Pero pues los profesores no pueden regresar lo que va creciendo torcido en el hogar. Vamos a ver la siguiente. ¿Qué más dice de Jesús, de su educación? Miren, Jesús, como todos nosotros, tuvo que haber aprendido de alguna fuente, ¿no? Y aquí dice que la naturaleza fue su segundo libro. Su primer libro, ¿qué fue? Sagradas Escrituras. Su segundo libro fue la naturaleza. Lo que él mismo hizo, ¿sí? Su padre hizo, ahora él le está dando una aplicación en la educación, en la formación, como humano. Dice, su segundo libro lo empezó a estudiar, pero ahora es de otro, no como Dios, sino como ser humano. Que seguramente Jesús era un biólogo, ¿sí? Jesús observó y aprendió de la flora, y también era un veterinario y era un zootecnista, porque miren, conocía de los animales y de todas las plantas y de todo, aprendió de la flora, toda la vegetación, pero de la fauna de todos los animales, eso es fauna, entendiendo los ciclos de vida, los cultivos de las plantas, los ciclos de vida también de los animales, ¿sí? Y la sabiduría de Dios en la creación. Dijo, ay, todo eso, miren lo que hizo mi padre, ¿verdad? Dice, el taller de herrería fue su tercer aula. ¿Cuál fue? Hogar, estudiando las escrituras. Pero habla de una tercera aula, un salón de clases, ¿eh? Mi tía, papá, aprendió y disciplina, tareas diarias y responsabilidades. Tenemos que tener tareas, responsabilidades en la vida para podernos educar por, favorablemente, para ser transformados, para ir creciendo, para ir madurando. En resumen, la educación de Jesús es un proceso holístico. Aunque les parezca raro, holístico quiere decir integral, porque a veces relacionamos la palabra holístico con los aprendizaje, ¿de qué tipo? De la naturaleza y adquisición de habilidades prácticas. Todo dentro del contexto de su hogar y familia. Dios en algún texto, no lo tengo a la mano, invita a todos los padres, papás, tíos, hermanos, profes y todo,
que le enseñemos a los niños, adolescentes, a los jóvenes, que les enseñemos un oficio. Ah, pero es que está estudiando para contador. Sí, pero enséñale un oficio. Y más en estos tiempos, ¿sí? En algún momento de nuestra vida, aunque no ejerzamos ese oficio que aprendimos de la adolescencia y la juventud, en algún momento de la historia de nuestra vida nos va a hacer falta o vamos a echar mano del conocimiento de ese oficio. Los digo por experiencia, ¿verdad? Ahí me tocó hacer uso de un oficio que me enseñó mi papá, ¿verdad? Cuando en algún momento estás sin trabajo y dices, y más si tienes las herramientas, pues tengo de dónde sacar para los frijoles, ¿verdad? Eh, o como sea. O grandes personajes, o sea, un oficio no es menos que una carrera académica, ¿eh? Quiero decir. Es más, si tú tienes una carrera profesional y tienes un oficio, estás complementando, ¿sí? Estás complementando tu educación. Entonces, dice ese conocimiento, Dios quiere que desarrolles ese tipo de especies, ¿sí? El ideal que Dios tiene para sus hijos está por el alcance del más elevado pensamiento humano. A veces decimos, no, yo tengo grandes aspiraciones y para mí, para mis hijos, para mi sociedad, para mis alumnos. No, nada de eso está tan grandioso ni por encima de lo que los planes que tiene Dios para nosotros. Tiene cierto pensamiento humano, para que tengamos muy buenos planes. Dice, ante el estudiante se abre un camino de progreso continuo. Tiene que alcanzar un objeto, una norma que incluya todo lo bueno, todo lo puro, todo lo noble. Entonces dice, progresará tan rápidamente e irá tan lejos el ser humano como posible en todos los ramos del verdadero conocimiento. Si todas tres carreras, conoces tres oficios y te gusta leer y te gusta aprender más algo y estudiaste un nuevo idioma y estudiaste un nuevo instrumento musical y estudiaste, si tu mente siempre está teniendo conocimientos nuevos, estás cumpliendo con la verdadera educación también, porque ese era el plan de y sigue siendo, de que siempre a través de toda la etapa de nuestra vida estemos aprendiendo. El que coopera con el propósito divino para partir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar carácter en la armonía en su hace una obra no y elevada. Entonces, de alcanzar la idea de Dios presenta una educación tan elevada, tan alta como el cielo y tan amplia como el universo. Pues, una educación que no se puede completar en esta vida y esto es lo que usted dice, sino que continuará en la venidera. Si tú vas hacia el cielo, si cuando Jesús venga te lleva al cielo, vas a seguir que estudiando, aprendiendo, educando, continuará en la vida venidera. Una educación que asegura al estudiante de éxito su pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la que, a la escuela superior, la celestial. Cuando vayamos al cielo con Cristo, vamos a seguir que ampliando nuestros conocimientos. Por eso desde aquí pues vamos a irlos entrenando, ¿no? Para que no sea un cambio tan brusco, aunque todo es gradual, ¿verdad? Así es que a los que no nos gusta mucho aprender cosas nuevas, pues se nos va a hacer aburrido el cielo, porque ahí siempre vamos a estar aprendiendo. Pero al cielo, como en el cielo no va a haber aburridos, entonces van a ir puras personas que les gusta conocer más. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Dios. Acércate a Dios, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Si somos, dice nuestro Dios que la sociedad, la iglesia se está muriendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento.
Eso dice. Pero estamos en el siglo, en la era del conocimiento. Pues eso decimos nosotros. Dios dice lo contrario. Eso nuestro mundo está descompuesto, ¿sí? Hablando espiritualmente, moralmente y también físicamente. Ya lo destruimos todo. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Mi pueblo, mi iglesia, mis hijos, dice, se están muriendo por falta de vámonos a quién. Y hagamos esa amistad a Dios. En Él está escondido los grandes tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta última diapositiva, con esta última imagen, para más bien, tenemos que ver el lado contigo aún. Pero tengo profesiones y luego, pues aparte tengo 3 oficios y luego todavía estoy estudiando 2 diplomados a la vez y no, dice aquí, Dios ya, yo ya no quiero estudiar más, dice, no ha terminado contigo aún. Si lo creemos, o sea, es decir, el propósito de Dios fue de que siempre estuviera en constante crecimiento intelectual de conocimiento, ¿sí? En constante educación. Y por más que alcancemos logros, Dios no ha terminado con nosotros aún. ¿Por qué? Nos quedamos con esta cita. El estudio, los que, los, que creían cuando salí de mi carrera, de mi profesión, ya no iba a agarrar más los libros, voy a ser un profesional del montón, chafa, por decirlo así. Eh, los libros nunca los vamos a dejar. El conocimiento, ese que lo abandonemos nunca ha sido el propósito de Dios. Va a continuar aún donde en el cielo. En el cielo, ¿eh? Se acabó este mundo, bueno, fuimos al cielo por 1000 años, como estudiamos el sábado pasado, y luego Dios purifica la tierra y planta aquí la ciudad celestial, como fue digo, como fue los planes originales para el ser humano. De siguiésemos aprendiendo, dice aquí, a medida que pasen los años de la eternidad, traerán consigo revelaciones más ricas, más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Vamos a ir conociendo más y más y más. Así como el conocimiento es progresivo, también también el amor, la reverencia y la dicha, el gozo, la paz. No. Es decir, no por los que creemos, por ahí dice, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más conozcan los hombres a Dios, tanto más admirarán su que. Y esta cita está extraída del conflicto de los siglos. ¿Sí? Y bueno, miren, se me vino a la mente una frase que vi por ahí que esa la dijo en algún momento Gloria Trevi, la artista. Y fíjense lo que dijo una vez. Dijo, más o menos así, porque no tengo las partes sexuales, pero dijo, los cristianos, dice, no quieren una vida eterna, una vida eterna. Tienen su esperanza basada en la vida eterna. Pero aún tienen 30, 40 años aquí y están aburridos y no saben qué hacer con esos 40 años de vida que tienen aquí. ¿Para qué quieren una vida? Como diciendo, estoy viendo cristianos sin gozo, sin amor, sin reverencia, que no progresan en su vida personal, espiritual. Y dice, y si en 30 años no han podido, dice, ¿para qué quieren una eternidad? Pues ¿qué van a hacer en la eternidad? Se van a aburrir, se van a suicidar allá de aburridos, burlándose de los cristianos. Pero miren, y es que nosotros tenemos la culpa porque a veces somos cristianos
que no reflejamos a Cristo. Entonces, el día que nosotros nos enemistemos de nuevo con Dios, como dice el texto, ¿sí? Entonces, ¿qué? Ese día vamos a reflejar a Jesús y entonces gente va a decir, oye, vale la pena conocer a Cristo. Mira a esa persona que es, que reverente, cuánto amor, su educación, su conocimiento ven aumento y todo de eso. Entonces, cuanto más los hombres conozcan a Dios, tanto más van a admirar su carácter. Y en el cielo vamos a seguir estudiando por una eternidad y sobre todo conociendo más y más y más a Dios. Y como Dios es infinito, pues nunca lo vamos a conocer, es que nos vamos a pasar toda la vida estudiando sobre el amor de Dios y de Cristo. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana.